¿Y si la verdad que nos han contado sobre la ciencia fuera solo la mitad de la historia? En Misterios sin Límites, hoy te invitamos a cruzar una línea que pocos se atreven a tocar. Un experimento prohibido, nacido en la oscuridad, que salió de control y dejó huellas que aún podemos sentir. En este vídeo vamos a destapar un enigma que ha sido silenciado por décadas. Revelaremos los secretos que escondieron sus creadores, las vidas que marcó y el legado que, de alguna manera, sigue vivo entre nosotros. Pero aquí va un reto para ti. Si algo de lo que escuches te hace mirar por encima del hombro, escribe en los comentarios la palabra sombras. Y si te quedaste hasta el final para descubrir el impacto más inesperado de esta historia, deja la palabra eco. Quiero saber cuántos de vosotros estáis listos para sumergiros en este misterio. Esto no es solo un relato, es un viaje a lo desconocido, un desafío a lo que nos han enseñado a aceptar. Así que, si tienes el valor de explorar lo que otros prefieren olvidar, no te muevas de ahí. Suscríbete a Misterios sin Límites, activa la campanita y prepárate. La verdad está a punto de salir a la luz. Empecemos. Para entender cómo nació este experimento prohibido, debemos viajar atrás en el tiempo, a un lugar donde la esperanza y la desesperación caminaban de la mano. Estamos en Tuskegee, Alabama, en 1932. Aquí, en el corazón del sur de Estados Unidos, la Gran Depresión ha golpeado con fuerza. La pobreza es palpable y la segregación racial divide a la sociedad en cada esquina. En este mundo de desigualdad, la salud era un lujo que pocos podían permitirse. Las enfermedades, especialmente las venéreas como la sífilis, eran un problema creciente. Fue en este contexto que el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos vio una oportunidad: lanzar un estudio para entender cómo la sífilis afectaba a los hombres afroamericanos. Al menos, eso es lo que dijeron. El experimento comenzó con una promesa: atención médica gratuita para 600 hombres afroamericanos, de los cuales 399 tenían sífilis y 201 no. A cambio, participarían en un estudio sobre la mala sangre, un término vago que ocultaba la verdad. Estos hombres, muchos de ellos analfabetos y sin acceso a cuidados médicos, confiaron en la palabra de los doctores. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de convertirse en peones en un juego macabro. El propósito declarado era observar la progresión natural de la sífilis sin tratamiento. Pero había un problema ético fundamental. A estos hombres nunca se les informó que tenían sífilis, ni se les ofreció tratamiento, ni siquiera cuando la penicilina se convirtió en la cura estándar en 1947. Fueron dejados a su suerte, como si fueran especímenes en un laboratorio. Imagínate la escena. Hombres que creían estar recibiendo cuidados, pero en realidad eran observados mientras la enfermedad avanzaba, causando ceguera, demencia, daños en el corazón y, en muchos casos, la muerte. Sus familias también sufrieron, ya que la sífilis se transmitió a esposas e hijos. Todo esto mientras los investigadores tomaban notas y publicaban artículos académicos. Les daban placebos como aspirinas y tónicos inútiles, haciéndoles creer que estaban siendo curados. Pero la verdad era mucho más siniestra. Los científicos querían ver cómo la sífilis destruía el cuerpo humano, etapa por etapa, sin interferencia. No era un experimento médico. Era una violación de la dignidad humana disfrazada de ciencia. Durante 40 años, este secreto se mantuvo en las sombras. Los investigadores justificaban su trabajo como un mal necesario para el avance científico. ¿Pero a qué costo? Las vidas de estos hombres y sus familias fueron sacrificadas en el altar de una curiosidad deshumanizada. Un descendiente dijo: «Mi abuelo fue uno de ellos. Murió sin saber la verdad, pensando
que había recibido lo mejor que la medicina podía ofrecer. Cuando descubrimos lo que realmente pasó, fue como perderlo de nuevo. Pero como todo misterio oscuro, este experimento no podía permanecer oculto para siempre. La verdad estaba a punto de escapar, y cuando lo hizo, el mundo nunca volvería a ser el mismo. ¿Cómo se reveló este horror? Es lo que descubriremos a continuación. En 1972, el mundo creía que los horrores del experimento de Tuskegee estaban a salvo, enterrados en archivos polvorientos y protegidos por el silencio de quienes sabían la verdad. Pero, como en todo buen misterio, siempre hay alguien que no puede callar. Hoy te revelaremos cómo un hombre común, armado solo con su conciencia, hizo temblar los cimientos de la ciencia y expuso uno de los secretos más oscuros de la historia. Su nombre era Peter Buxton, un investigador de enfermedades venéreas que tropezó con algo que no debería haber visto. Mientras revisaba documentos rutinarios, encontró referencias al estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en el hombre negro. Al principio, pensó que era un error, un estudio antiguo que ya había concluido. Pero cuanto más leía, más se daba cuenta de que el horror seguía en marcha. Buxton descubrió que desde 1932 cientos de hombres afroamericanos en Alabama habían sido utilizados como conejillos de indias, infectados con sífilis y dejados sin tratamiento, incluso después de que la penicilina se convirtiera en una cura estándar en 1947. Sus vidas eran sacrificadas en nombre de la ciencia. Indignado, intentó alertar a sus superiores, pero fue ignorado una y otra vez. En un asunto delicado le decían: no te metas en problemas. Buxton era un hombre común, pero tenía una brújula moral que no podía ignorar. Durante 7 años, desde 1965 hasta 1972, intentó que el gobierno detuviera el experimento. Pero la burocracia y el encubrimiento eran demasiado fuertes. Fue entonces cuando decidió que la verdad debía salir a la luz, cueste lo que cueste. En 1972, Buxton tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó con Jean Heller, una periodista del Washington Star, y le entregó una pila de documentos que probaban el horror de Tuskegee. Heller, al principio escéptica, pronto se dio cuenta de que tenía en sus manos la historia de su vida. El 25 de julio de 1972, el Washington Star publicó la historia y el escándalo explotó como una bomba. La opinión pública se horrorizó al saber que el gobierno había permitido que hombres murieran sin tratamiento, todo por un experimento que ya no tenía sentido científico. Pero aquí hay un giro que pocos conocen. ¿Cómo logró Buxton reunir pruebas tan detalladas sin ser descubierto? Algunos creen que Buxton no actuó solo. Hay rumores de que tenía aliados dentro del sistema, una red secreta de filtradores que también estaban hartos del encubrimiento. Aunque sus identidades siguen siendo un misterio, su impacto fue innegable. Sin ellos, el experimento podría haber seguido en las sombras mucho más tiempo. Es posible que Buxton haya sido la cara visible, pero detrás de él había un grupo de insiders que arriesgaron sus carreras para exponer la verdad. En ese momento, filtrar información era peligroso. Podrían haber enfrentado cargos criminales, pero su valentía cambió la historia. La filtración no solo detuvo el experimento, sino que desató una tormenta política. El Congreso convocó audiencias y el mundo exigió respuestas. Los responsables intentaron justificarse diciendo que el estudio había sido ético en su tiempo. Pero el daño estaba hecho. La confianza en la ciencia y el gobierno se había fracturado. La fuga de información no solo liberó a las víctimas de Tuskegee, sino que también abrió la puerta a la revelación de otros experimentos oscuros. El mundo comenzó a preguntarse: ¿qué más nos están ocultando? Y así, la semilla de la duda se plantó, lista para crecer en las décadas siguientes. Pero la historia no termina aquí. Lo que vino después es aún más inquietante.
El escándalo de Tuskegee fue solo el comienzo, una grieta en la fachada que dejó al descubierto un mundo de experimentos ocultos. Mientras el público se recuperaba del impacto, una pregunta comenzó a resonar. Si algo tan atroz pudo mantenerse en secreto durante 40 años, ¿qué más podría estar ocurriendo en las sombras? En los años 50, mientras el experimento de Tuskegee seguía en marcha, otro proyecto aún más siniestro estaba tomando forma. El proyecto MKUltra, dirigido por la CIA. Este programa secreto buscaba algo que suena sacado de una película de ciencia ficción: controlar la mente humana. Pero esto no era ficción, era real, y sus víctimas eran personas comunes. Si quieres más información sobre el MKUltra, te dejo el enlace en la caja de información para que veas el vídeo que trata sobre este caso. Pero vamos a poner un poco de contexto a este proyecto. MKUltra comenzó en 1953, en plena Guerra Fría, cuando el miedo o el comunismo llevó a la CIA a experimentar con LSD, hipnosis, electroshocks y técnicas de tortura psicológica. Sus sujetos no eran voluntarios. Eran estudiantes, pacientes psiquiátricos, prisioneros e incluso soldados, todos sin saber que eran parte de un experimento. Algunos fueron drogados en secreto en bares, otros sometidos a sesiones de terapia que los dejaron destrozados. MKUltra operó con más de 80 instituciones, desde las universidades prestigiosas hasta hospitales. La CIA quería crear agentes perfectos o desestabilizar enemigos, pero los resultados fueron caóticos. Muchas víctimas sufrieron daños irreversibles, pérdida de memoria, paranoia, incluso suicidio. MKUltra podría haber permanecido oculto para siempre, pero en 1975, una investigación del Congreso conocida como la Comisión Church destapó el programa. Sin embargo, aquí hay un detalle escalofriante. La CIA destruyó la mayoría de los archivos de MKUltra en 1973, antes de que pudieran ser examinados. Lo que sabemos hoy viene de los pocos documentos que sobrevivieron, y esos fragmentos son aterradores. Una víctima, conocida solo como Caso 23, relató cómo fue drogada sin su consentimiento durante meses, perdiendo la capacidad de distinguir la realidad de las alucinaciones. Otros nunca recuperaron su estabilidad mental. Pero lo que hace a MKUltra aún más inquietante es lo que no sabemos. ¿Qué secretos se perdieron en esos archivos incinerados? ¿Qué experimentos nunca llegaron a la luz? MKUltra no estaba solo. En las mismas décadas, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo otros experimentos cuestionables. Por ejemplo, en los años 40 y 50 se expuso a ciudadanos desprevenidos a radiación para estudiar sus efectos, a menudo sin consentimiento. En un caso, mujeres embarazadas recibieron inyecciones radiactivas bajo la excusa de tratamientos médicos. Los resultados fueron devastadores: abortos, malformaciones y cáncer. Estos programas operaban bajo una lógica de el fin justifica los medios. La Guerra Fría era una carrera sin reglas, y los gobiernos creían que cualquier sacrificio valía la pena para ganar. Pero el costo humano fue inmenso, y las víctimas nunca recibieron justicia. Tuskegee y MKUltra no solo dejaron cicatrices en sus víctimas, plantaron una semilla de desconfianza que aún crece. Cuando estos experimentos salieron a la luz, el público comenzó a preguntarse: ¿qué más podrían estar escondiendo? ¿Podrían los avances científicos de hoy, desde la biotecnología hasta la inteligencia artificial, estar repitiendo los mismos errores bajo nuestros nombres? La verdad sobre estos experimentos en las sombras no solo cambió cómo vemos la ciencia, nos obligó a mirar el mundo con otros ojos. Pero el legado de estas atrocidades es aún más profundo y está más cerca de nosotros de lo que crees. Quédate para descubrirlo. El escándalo de Tuskegee y las revelaciones del proyecto como MKUltra no solo destaparon crímenes del pasado, cambiaron el mundo para siempre. Ahora exploraremos las cicatrices que dejaron estos experimentos prohibidos, no solo en sus víctimas, sino en la confianza de toda una sociedad. Pero también descubriremos cómo estas tragedias encendieron un movimiento para protegernos a todos. Cuando la verdad sobre Tuskegee explotó en 1972, el mundo exigió respuestas.
las audiencias del Congreso expusieron la negligencia del gobierno y en 1974 el experimento fue oficialmente terminado. Pero el daño ya estaba hecho. De los 399 hombres con sífilis, solo 74 seguían vivos. Muchos habían muerto, otros sufrían secuelas irreversibles y sus familias cargaban con el peso de enfermedades transmitidas y vidas destrozadas. El abogado Fred Gray, un héroe de los derechos civiles, llevó el caso a los tribunales. En 1973 logró un acuerdo histórico: $10 millones en compensación para las víctimas y sus familias, junto con atención médica gratuita de por vida. Pero el dinero no podía borrar el trauma ni devolver a los que se habían perdido. Tuskegee no fue solo un fallo médico, fue un ataque a la dignidad humana, especialmente contra comunidades afroamericanas. La compensación fue un paso, pero la verdadera justicia habría sido prevenirlo. El horror de Tuskegee obligó al mundo a replantearse cómo se hace ciencia. En 1979, Estados Unidos publicó el Informe Belmont, un documento revolucionario que estableció 3 principios éticos: respeto por las personas, beneficencia y justicia. Por primera vez, el consentimiento informado se convirtió en un pilar innegociable de la investigación médica. El Informe Belmont fue un punto de inflexión. Antes de Tuskegee, los científicos podían justificar experimentos inhumanos con la excusa del bien mayor. Ahora, cualquier investigación con humanos debe pasar por estrictos controles éticos. Pero la vigilancia nunca es perfecta. Y en áreas como la inteligencia artificial o la genética, esos principios siguen siendo puestos a prueba. Gracias a Tuskegee, hoy existen comités éticos en todo el mundo, pero la pregunta persiste: ¿es suficiente para evitar que la historia se repita? El impacto de Tuskegee no se limitó a las víctimas directas. Generaciones enteras, especialmente en comunidades afroamericanas, perdieron la confianza en el sistema médico. Cuando se descubrió el escándalo, muchos comenzaron a sospechar de cualquier intervención gubernamental, desde vacunas hasta tratamientos. Y no era paranoia. Tenían pruebas de que el sistema los había traicionado. Incluso hoy, esa desconfianza afecta la salud pública. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, las tasas de vacunación fueron más bajas en comunidades afroamericanas, en parte por el eco de Tuskegee. Las cicatrices de este experimento no son solo físicas, son culturales, emocionales y sociales. En Tuskegee, un monumento honra a las víctimas, un recordatorio silencioso de su sacrificio. En 1997, el presidente Bill Clinton ofreció una disculpa oficial en nombre de la nación diciendo: nunca más debe permitirse que esto ocurra. Pero las palabras, aunque poderosas, no borran el pasado. El legado de Tuskegee y MKUltra nos enseña una lección dura. El progreso científico sin ética es un camino hacia la oscuridad. Pero también nos da esperanza. La verdad, aunque tarda, siempre encuentra una forma de salir. Pero la historia no termina aquí. Hay preguntas que aún nadie ha respondido, enigmas que nos llevan a los límites de lo que creemos posible. Quédate con nosotros para descubrir qué secretos podrían estar escondidos hoy. Hemos viajado desde los campos de Tuskegee hasta los laboratorios secretos de MKUltra y hemos visto cómo sus cicatrices aún marcan nuestro mundo. En esta última sección nos atrevemos a hacer las preguntas que nadie quiere responder. ¿Qué pasó con los secretos que nunca se revelaron? ¿Y qué experimentos podrían estar ocurriendo hoy, justo bajo nuestras narices? Prepárate para lo que viene a continuación. Cuando el experimento de Tuskegee fue expuesto en 1972, el gobierno prometió transparencia. Pero hay un detalle inquietante. No todos los datos recopilados durante esos 40 años fueron hechos públicos. Algunos investigadores creen que información clave sobre los efectos de la sífilis y cómo se usó en otros estudios sigue bajo llave. Sabemos que los datos de Tuskegee se compartieron con instituciones académicas y farmacéuticas, pero nunca se declaró cómo se usaron.
Hay rumores de que sirvieron para desarrollar tratamientos que nunca reconocieron su origen. Es un vacío en la historia que aún no se ha llenado. Imagina esto: los resultados de un experimento inhumano, obtenidos a un costo humano incalculable, podrían estar detrás de medicamentos que usamos hoy. ¿Es posible? Nadie lo sabe con certeza, y esa es la primera pregunta que nadie responde. El proyecto MKUltra es aún más enigmático. Cuando la CIA destruyó la mayoría de sus archivos en 1973, se llevaron consigo los detalles de docenas de subproyectos. Pero hay quienes creen que MKUltra no terminó realmente, sino que evolucionó bajo nuevos nombres y con tecnología más avanzada. Hoy los avances en neurotecnología y manipulación psicológica son impresionantes, pero también inquietantes. Proyectos como DARPA, la Agencia de Investigación Militar de Estados Unidos, han explorado interfaces cerebrales para mejorar soldados. ¿Es esto solo ciencia legítima o un eco de MKUltra disfrazado de progreso? No es una teoría loca, es un patrón. La CIA nunca abandonó su obsesión por controlar el comportamiento humano, solo cambiaron los métodos. Ahora usan algoritmos, redes sociales y vigilancia masiva. Somos los sujetos de un experimento global y ni siquiera lo sabemos. Y aquí llegamos a la pregunta más inquietante de todas. ¿Estamos siendo parte de un experimento prohibido sin saberlo? En un mundo donde cada clic, cada búsqueda y cada paso que damos es rastreado, la línea entre investigación y manipulación se vuelve borrosa. Empresas tecnológicas y gobiernos recopilan datos a una escala nunca vista. Algoritmos predictivos influyen en nuestras decisiones, desde qué compramos hasta cómo votamos. ¿Es esto solo marketing avanzado o un experimento social masivo? Y si lo es, ¿quién dio su consentimiento? La falta de transparencia en cómo se usan nuestros datos es el paralelo moderno de Tuskegee. No sabemos quién está experimentando con nosotros ni con qué propósito. La diferencia es que ahora todos somos sujetos, no solo un grupo específico. Tuskegee y MKUltra nos enseñaron que el poder sin límites lleva a abusos, pero también nos dejaron un desafío: mantener los ojos abiertos. Los secretos de ayer nos advierten sobre los peligros de hoy. ¿Qué experimentos están ocurriendo en las sombras ahora mismo? ¿Y qué haremos cuando la verdad vuelva a escapar? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero una cosa es segura: la historia nos ha mostrado que la verdad siempre encuentra una salida. Y la pregunta es: ¿estaremos listos para enfrentarla? Hemos recorrido un camino oscuro juntos, desde los secretos de Tuskegee hasta las sombras de MKUltra, desde las cicatrices que dejaron hasta las preguntas que aún nos persiguen. Hemos desenterrado el experimento prohibido que escapó, no solo para revelar una verdad oculta, sino para recordarnos una lección vital. Cuando la ciencia pierde su humanidad, todos pagamos el precio. Pero esta historia no es solo un eco del pasado, es un llamado a nuestro futuro. Las víctimas de Tuskegee y MKUltra no fueron solo nombres en un archivo, fueron personas con sueños, familias y esperanzas. Su sufrimiento nos obliga a no olvidar. Nos piden que exijamos transparencia, que cuestionemos el poder y que nunca dejemos de buscar la verdad. Sus historias nos recuerdan que el silencio es el aliado de la injusticia y que la verdad, aunque dolorosa, es la única forma de sanar. Hoy vivimos en un mundo donde la tecnología puede ser tanto una herramienta de progreso como un arma de control. Los experimentos de ayer nos advierten: no podemos cerrar los ojos. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer preguntas, de investigar, de alzar la voz. Comparte esta historia, habla de ella y mantén viva la memoria de quienes pagaron el precio más alto. La lección de Tuskegee es clara: la vigilancia ciudadana es nuestra mejor defensa. Si no preguntamos, si no exigimos respuestas, la historia se repetirá. Depende de nosotros detenerlo. El experimento prohibido escapó, pero su legado no tiene que ser solo dolor. Puede ser una chispa que nos impulse a construir un mundo más justo, donde la ciencia sirva a la humanidad y no al revés. En Misterios sin Límites creemos que cada misterio revelado es un paso hacia la luz. Y ahora
te toca a ti decidir. ¿Qué harás con esta verdad? Si esta historia te ha tocado, te ha sorprendido o te ha hecho pensar, no te vayas aún. Escribe en los comentarios la palabra sombras si sentiste escalofríos, o eco si llegaste hasta aquí y quieres más misterios como este. Suscríbete a Misterios Sin Límites, activa la campanita y comparte este vídeo para que más personas descubran la verdad. Juntos podemos asegurarnos de que estas historias nunca sean olvidadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.